Baraya, Canejo. Luego vamos a hablar de Jerónimo Espínola, para no confundir con el otro gaucho. Recordemos que Jerónimo Espínola, ya de su infancia, que era muy tierna edad, tenía el deseo de ser un milico. Entonces su tío pudo ver su vocación. Viste que su madre sufría porque su madre quería que sea un cobra, un padre. Porque la zona donde estaban ella era muy paqueta, muy bacana. Y ahí iba a estar bien. Pero lo que pasa es que las madres no saben que a veces a las curas que se dedican a Dios le designan muchos lugares. El que está acomodado va bien, pero hay curas que por ser a Dios van a cualquier lado. Bueno, como iba diciendo, Jerónimo tomó la palabra de general cuando dijo que perdón, cuando tenga edad que vaya nomás, que le iba a hacer iniciar en el liceo. Cuando llegó su edad, su tío lo llevó, pero esta vez no tenía uniforme porque el tío le dijo que cuando uno empieza en el ejército tiene que aceptar lo que le da el ejército. Así que fue a la escuela de oficiales directamente. Nada de suboficiales ni de soldados. Solamente él fue a oficiales. Porque su capacidad tenía bastante inteligente era este muchacho. Y con lo que ya había demostrado, ahí vieron cierta brillantez de este joven que podía hacer en las cosas, en los campos de batalla. Así que cuando empezó su primer año, fue un estudio riguroso. Porque el ejército se componía de caballería, infantería y artillería, y contaba también con naves, o sea, con buques a vapor de guerra. No tenía mucho la Argentina en esa época, pero estaba progresando en eso. Así que de a poco él fue tomando sus estudios con mucha seriedad, donde había un párroco también que oficiaba a los soldados, le tomaba misa y todas esas cosas, para sacarle los deseos mundanos al joven militar. Más o menos en esa aspiración fueron bastantes y buenos recomendados. Pero al pasar los años, 1 o 2 años, cada vez iban quedando menos, porque el que tenía más capacidad se quedaba. Así que se quedaron como unas 30 jóvenes que eran bastante brillantes. Y por supuesto que el que sobresaliera era Jerónimo. Jerónimo sabía, por ejemplo, cómo desplegar la artillería. Y para que una artillería sea rápida, siempre tenía que contar con un buen caudal de, ¿cómo es que se llama?, de mula. Porque a veces había muchas zonas que eran serranas, o sea, muchas sierras o pasos de montaña que eran un poco estrechos. Imagínense que eso no podía ir. Por eso ya en la guerra de la independencia se usaban las mulas para hacer el transporte de este material. También decía que tenían que estar bien preparados los artilleros. Tenían que tener todo lo que es necesario, la tapa para limpiar el caño, las municiones, mechas, y que tenían que tener una bolsa especial para que no se humedezca ni la pólvora ni las mechas. Pero como ya en esa época se fue adelantando el armamento, casi todo se había importado de Alemania, de Inglaterra, y el Winchester, por ejemplo, vino de Estados Unidos. Cuando más o menos él ya tenía unos 20 años, empezó a ver cómo entrenaba la tropa común y los suboficiales, cómo estaban. Y notó que su cuerpo no era como el de los soldados comunes. El cuerpo del soldado común podía marchar y tenía aguante y resistencia, sus piernas, sus brazos, su capacidad instintiva estaba lúcida. Así que un día, cuando estaban haciendo una fajina tremenda a los reclutas, él va con ropa de fajina también. Y se mezcla entre los soldados y muchos soldados se dieron cuenta de que era uno de los oficiales, el capitán que había sido nombrado él. Y entonces los tuvo el sargento, cuerpo a tierra, carrera a mar, los llevó ahí por parte del liceo militar donde están los montes,
a tirarse en el barro, a hacer cuerpo a tierra, y veían que los milicos iban haciendo, pero siempre había uno que estaba un poco rezagado, pero lo importante era que llegaban, ¿no? Y los tenía así, como tenía la cara manchada de barro, el sargento lo tenía pero sobrando al trote a este recluta. Y bueno, y este recluta casi todos los días venía a entrenarse. Entonces él lo que le pidió a los reclutas, el Jerónimo, es que no diga nada, porque él quería tener el cuerpo igual que ellos. Porque imagínense, el oficial era estratega, se pasaba de fiesta en fiesta, solamente hacía equitación, así cuando, ¿cómo se llama? La sociedad rural los invitaba a ellos para su destreza a caballo. Hacían eso nada más, saltaban obstáculos, hacían esgrima. Y bueno, no faltaba el juego de ajedrez y todas esas tertulias que hacían con las damas de la alta sociedad, como todo buen oficial, ¿no? Pero él quería tener el cuerpo igual que los milicos. Quería tener un cuerpo duro, macizo, aguerrido, como tiene que ser. Así como fueron los grandes, ¿cómo se llama? Generales que llevaron sus ejércitos a la victoria y donde ellos sentían el rigor de la batalla, el sudor, cuando lo lastimaban, lo herían, los golpes, y donde conocían lo que es la muerte también. Así que él quería saber qué era lo que sentía un soldado. Entonces, siempre cuando iban, él se tiznaba la cara con tierra o con barro para que no lo conociese el sargento instructor. Y bueno, hasta que empezó a tomar cuerpo su estado, ¿no? A tener buen físico. Un minutito. ¿Qué te pasa, chiquito? Un minutito. Entonces, su cuerpo fue tomando fuerza, musculatura. Al cabo de unos meses se empezó a sentir bien, cómodo con su... Y esta vez estaba a la par de los reclutas. Lo único que le pedía es que no hagan leña cuando llegaba ahí. Hasta que un buen día el coronel lo hizo llamar. Y vio que el capitán no lo encontraba por ningún lado. Entonces dijo, ¿quién le dio permiso para salir del cuartel sin orden? Y lo empezaron a buscar, hasta que empezaron a nombrarlo Capitán Jerónimo Espínola, Capitán Jerónimo Espínola. Y bueno, se tuvo que salir del entrenamiento. Entonces le dice el sargento, ¿dónde vas, recluta usted? Usted no es un capitán ni nada. Entonces cuando le explicó que él quería justamente pasar por la misma situación que su soldado, cuando quería pasar la misma situación de su soldado y tener el cuerpo bien formado, le pidió disculpas al sargento por no decírselo, pero dijo que tenía una necesidad y quería saber qué es lo que siente primero la tropa. Entonces pasó lo siguiente, el sargento le dijo que le hubiese dicho, dice, lo hubiese entrenado igual con los demás, dice, pero dice que lo basurió mucho, dice, le pido disculpas, dice, no, dice, usted estaba en lo correcto, usted tiene que entrenar al soldado, lo tiene que formar, lo tiene que hacer templar como si fuese un hierro, como hace el herrero que lo golpea, lo pone rojo y después lo templa con el agua, así tiene que hacerlo. Y yo me sentía a gusto. Entonces se sintió a gusto el sargento porque dijo, lo diferenció de los demás oficiales. Los demás oficiales dice, lo único que hacen es dar órdenes, pero siempre están, dice, con las damas de alta sociedad, dice, en fiesta, y no tienen el cuerpo como tiene que tener. Entonces él dijo que con estos 6 meses de entrenamiento, que a él le vino bastante bien, dice, y él lo que quería era eso, saber lo que siente un soldado. Entonces él dijo que iba a venir a entrenar con él, porque él se iba a sentir mejor. Entonces el sargento estuvo de acuerdo, pero con la condición que quede entre ellos y con la tropa. Entonces el sargento dijo, primero, dice, que llegue a delatar lo que está haciendo dice, el capitán. Dice, le va a pasar peor porque va a pasar toda la noche imaginaria. Bueno, imaginaria es que tenían que pasar toda la noche haciendo guardia y sin descansar, eso es lo peor de todo. Entonces, cada vez que terminaba cansado, a veces se dormía en las clases, a veces el
capitán, porque imagínense tanto trajín, tantas horas de sacrificio y sudor. A él hizo bien. Hasta que él se fue adaptando a la tropa lo fue respetando. Hasta que tuvo que interrumpir todas esas maniobras porque un buen día necesitaban que vaya un agregado militar a la embajada en el Paraguay. Y entonces, como él tenía buenas calificaciones y todo, y sabían que era una persona muy subordinada y todo eso, bueno, lo enviaron al Paraguay junto con un grupo. Bueno, cuando le contó a su madre y a su padre de que iba a ir al Paraguay, el padre hizo una carta porque él era comerciante y entonces le rogó por favor que le envíe una carta de documento a uno de los emprendedores de allá de Paraguay que tenía una fundición en que con eso hacían rieles para acá, para importar para este país, para Argentina. Bueno, entonces se la llevó. Cuando partieron en el buque vapor, tardaron una semana, llegaron al Paraguay, fueron bienvenidos, o sea, por los representantes militares, los llevaron al cuartel militar, le dijeron dónde se iba a hospedar y que a las 8 iba a ser la cena para los oficiales. Entonces descansaron y estuvieron ahí esperando, o sea, hasta la hora de la cena. Y entonces fue lo siguiente, hicieron eso. Almorzaron bien con los oficiales del Paraguay. Vieron que el ejército estaba muy bien preparado. El cuartel estaba impecable, con las paredes blancas. El piso era una cosa tremenda. Tenía todas las comodidades. Tenía buenas armas. Vieron que estaba muy bien equipado el ejército paraguayo ahí. Bueno, después de eso fueron invitados al Palacio Real, perdón, a la Casa de Gobierno Real, donde ahí se hospedaba el señor presidente de la República, el mariscal Francisco Solano López, con toda su familia. Cuando fueron, cada oficial le entregaba la carta y esta fue llevada al despacho del excelentísimo señor Francisco Solano López, el mariscal. Bueno, cuando la leyó, le dio la bienvenida a cada uno, le estrechó la mano y cuando le tocaba el turno de dar la carta al capitán Jerónimo Espínola, Jerónimo Espínola se puso firme, pegó un taconazo que sonó en todo el palacio. Dice: Su Excelencia, dice, aquí tiene mi reporte, mi credencial. Y le cayó en gracia porque los demás oficiales le decían señor presidente, pero él le dijo: Su Excelencia, don Francisco Solano López. Le cayó en gracia. Bueno, con el tiempo los demás fueron entrenando, fueron viendo cómo era el ejército del Paraguay, de qué disponía. Entonces empezaron a estudiar y a tomar nota, porque ahí también venía el graduarse para cuando vayan al país criollo ya. Entonces Jerónimo empezó a tener amistad con el hijo mayor del Francisco Solano López. Y cierta vez cuando estaban hablando, el joven lo acompañó hasta, ¿cómo es que se llama? Hasta su biblioteca. Y ¿cómo es que se llama? Imagínese, el capitán Jerónimo Espínola se quedó sorprendido porque tenía una cantidad de libros, o sea, en todos los idiomas, había en inglés, en español, en francés, y él se quedó encantado y le dijo si podía tomar uno de los libros. Dijo: sí, el que guste. Tomo el de Robin Hood, Ivanhoe, tomo el libro de Emilio Salgari que le gustaba mucho, todo libro de aventura. Le dice: pero dice, ¿a ti te gusta lo mismo que a mí?, le dice el hijo del mariscal. Y le dijo que sí, cuando él era pequeño, dice que él, su padre le traía todas esas aventuras, dice, y él quedaba
maravillado con todo eso. Mire, Tito, por favor. Y entonces se le dijo que él también quería estar en el ejército y quería ser un oficial porque quería servir a su país. Él dijo que él lo logró porque estudió mucho, se preparó bien y le dijo un secreto, que tiene que entrenar con los soldados, dice. Porque dice que el cuerpo, una vez que entrena, dice, es una máquina especial, dice. Se empieza a poner, dice, duro, ágil, tiene fuerza y sobre todas las cosas, si usted lee mucho, dice, se le va a abrir mucho la mente, dice. Y va a ser un buen estratega, dice. A mí me gusta hacer esas cosas, dice. Por eso lo hago y lo practico siempre. Entonces empezaron así a trabar amistad. Cada vez que había una cena en el cuartel general, el joven lo hacía llamar, ¿no? Para que cene con él. Entonces cuando estaba en el palacio vio que el mariscal Francisco Solano López estaban en una fiesta. Y entonces él fue con su uniforme impecable, el capitán Espínola, junto con el joven. Y entonces el padre los hace llamar al hijo y el capitán Espínola se quedó, entonces le hace veña que venga. Y dice, hijo, dice, acá llegaron, dice, los embajadores de Estados Unidos, dice, de Inglaterra, de Francia, dice, te quiero presentar. Y entonces le dice, pero que venga, dice, el joven tu amigo, dice. Cuando vino el oficial, ¿cómo es que se llama? Jerónimo agarra, viene y otra vez hace sonar el taco y le hace la veña, ¿no? Y le dice, no, pero no es necesario, se jata por una fiesta y se descanse, capitán, dice, bueno, como no, muchas gracias, excelencia, le decía. Dice, pero deje las formalidades por otro lado, dice, le presento a un joven, dice, que es muy talentoso, dice, que vino de la Argentina, dice. El capitán dice, pero él no aparte de ser un buen militar, es un soñador, dice, tiene muchas ideas en su cabeza, dice. Él quiere justamente que su país esté bien, dice, militarmente. Y dice, bueno, vino a estudiar acá, dice, con nuestro ejército. Y entonces le dijeron los demás, dice, ¿usted está, dice, para eso? Dice, y entonces el capitán Jerónimo le dijo, sí, dice, yo, dice, venga, dice, porque en realidad es una nación, dice, que está muy bien formada, muy bien industrializada. Se ve que tiene buen comercio, barcos, el ejército es impecable y bien entrenado, dice, no es cualquier cosa. Y también veo que el señor mariscal hizo traer muchas armas, dice, de su país, dice, por Inglaterra, ¿no? Sí, dice, nosotros dice, en eso sí coincidimos, dice, tratamos de hacer las mejores armas, dice, pero más bien es para la paz o para prevenir una futura guerra. Y entonces le dijo el capitán el capitán Espínola que estaba encantado, dice, con los vapores, que bien hecho, que bien construido, dice, y son más rápidos que los buques de a vela, dice, porque los buques de a vela, dice, según el tiempo y el mar, dice, o las corrientes del río, depende, dice, para llegar, dice, bien, dice, y con el vapor se llegó bastante rápido, dice. Lo que tardábamos en un mes fue en una semana prácticamente. Y dice que progresaron bastante, dice. No solo ellos, dice, sino en la otra parte, dice, del continente europeo, dice, va a ver, dice, acá mis colegas francés y alemán, dice, tienen muy buena disposición, dice. Y dice, acá dice, bueno, dice, nosotros tenemos justamente estas armas, dice, para que entrenen militarmente, dice, y se capaciten, dice, nada más que para eso. Bueno, entonces entre la gala enseñaron todo. Jerónimo quedó muy bien, encantado con la fiesta, pero no era mucho de beber, solamente pedía café o té que le servían, y entonces le decía que un buen militar, dice, tiene que tomarse, dice, su buen trago, dice, parece, para que su cuerpo esté a tono. Dice, pero lo que pasa, dice, su excelencia, dice, que yo, dice, a mi mente la quiero tener lúcida, porque imagínese si un día mi país entra en guerra, dice, tengo que estar bien de esto. Y dice, por más que tome un par de tragos para entrar en valentía, dice, se me hace un poco difícil, dice, y yo quiero que mis cosas salgan bien, dice. Bueno, la cuestión es que Jerónimo empezó a entablar mucha amistad con el hijo de
Francisco Solano López y con su familia, y le dijo que cuando él llegue a su país, que lo va a invitar para que vaya a la estancia de su padre, dice, porque quiere que esté ahí, pase unos días y de paso aprende la cultura. Y bueno, así empezaron a tener una gran amistad. Y esto le congració a su excelencia, don Francisco Solano López, que también le dijo que cuando quiera que venga su padre, que van a intercambiar negocios. Dice, porque nosotros queremos, dice, que el país sea más próspero. Bueno, estuvo un año ahí y le fue bastante bien. Pero corría el año ya 1864 y en Montevideo, Uruguay, las cosas no andaban bien, ya que el ejército imperial del Brasil estaba ocupando la zona norte del Uruguay. Y desde acá de la parte de Argentina se estaba tramando cómo derrocar al gobierno del Uruguay. Pero eso va a ser otra historia y vamos a ver cómo interviene Jerónimo, porque Jerónimo es un soldado apasionado y leal a la patria, pero también no le gusta las injusticias. Así que va a conocer el verdadero ejército, cómo actúa, y está la parte donde justamente la plana mayor tiene otros intereses junto con el gobierno. Nos vemos. Hasta la próxima.